Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com, el medio de comunicación. Los invitamos a leer diariodominicano.com. Se van a encontrar ahí con un contenido interesante, un- una ventana plural. Ahí todas las ideas se respetan, todas las formas de pensamiento, porque defendemos el libre pensamiento y el derecho a de opinión y de información. Por eso decimos, si hay confusión en esto, diariodominicano.com es el medio de comunicación. En la República Dominicana, un tema que si usted se pone a estudiar la historia dominicana, lo va a encontrar y lo va a poder verificar, es que no hay una tradición de cultura constitucional. Aquí cualquier persona entiende que puede hacer lo que mejor le convenga y lo menos que no piensa es que hay un orden constitucional. Ese orden constitucional es el que establece los límites. Recuerden que cuando República Dominicana no tenía un tribunal constitucional, tenía la Suprema Corte de Justicia, el control constitucional, lo que quiere decir que siempre República Dominicana ha contado con una institución que señale los límites al poder. ¿Para qué? Bueno, para que se entienda que un país, si quiere vivir en orden, si quiere estabilidad, si quiere un orden democrático, tiene que hacer lo que dice la Constitución. De simple, así de simple, lo que dice la Constitución. Y eso lo enseñó aquí en República Dominicana el padre fundador, Juan Pablo Duarte. No creía en discreción lo que dice la Constitución. Sin embargo, eso en la República Dominicana como que no ha aprendido. ¿Por qué el comentario? Porque quiero recordar algunos eventos de los más recientes en el tiempo dominicano. El dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina fue eliminado físicamente la noche del 30 de mayo de 1961. Tras la eliminación física del dictador, vino el tiempo que esperaba República Dominicana. Producir reformas que le permitieran dejar atrás lo que fue el paso de una dictadura y las consecuencias. Se celebraron las primeras elecciones democráticas el 20 de diciembre de 1962. En esas elecciones fue electo por amplia mayoría el binomio del presidente Juan Bosch y su compañero de boleta, el doctor Segundo Armando González Tamayo. Lograron 60% de cada 100 votos. Ese binomio alcanzó 59.80%. ¿Qué quiere decir? 60%. Eso, sin embargo, no fue motivo para que enemigos de la democracia trataran de que ese régimen fracasara. Primero trataron de que no llegara al poder. Pasó Juan Bosch y ganó de esa manera, como decimos. ¿Y qué pasó? El plan golpista continuó. Fíjense que Juan Bosch, entre las cosas que hace, porque había prometido reformas, cambios, fue lograr que República Dominicana se diera una constitución democrática, una constitución garante de derechos en República Dominicana. Y eso lo logró. Promulgó la Constitución de 1963, el presidente Juan Bosch.
¿Qué pasó? Al poco tiempo que esa constitución fue traicionada y el presidente Juan Bosch fue derrocado. Los golpistas no midieron consecuencias. La única carta que tenían para justificar ese golpe es que Juan Bosch era comunista y que si Juan Bosch continuaba en el poder, República Dominicana se iba a convertir en una segunda Cuba en el Caribe. Esa información la llevaron a Estados Unidos. En el gobierno de Estados Unidos no había unanimidad con respecto al criterio de eliminar el gobierno de Juan Bosch. Pero al final se impuso la línea que planteaba en Estados Unidos que había que derrocar al presidente Juan Bosch. El presidente Juan Bosch fue derrocado. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Derogar la Constitución de 1963. Y ahí vino República Dominicana y cayó en una especie de limbo, una situación de mucha confusión. Una parte de los que sabían dónde estaban los bienes de Trujillo, sustrayendo esos bienes, robando, hablando claro, haciéndose esos bienes. Y las ruedas seguían. El asunto es que depusieron a Juan Bosch. Hicieron lo que quisieron. Pero ¿qué vino después? Vino la guerrilla de 1963. Vino la segunda intervención militar de Estados Unidos a República Dominicana. Vino la guerra de abril, entre las estampas, post derogación de la Constitución de 1963. Esto entre los hechos, pero ya el nivel de descomposición que se dio en la sociedad dominicana, de ahí la corrupción desarrolló músculo. Tras ese golpe, el golpe le dio músculo a la corrupción, porque el mismo hecho de que dilapidaran bienes del dictador, que esos bienes eran parte del patrimonio nacional, y que incluso el presidente Juan Bosch había sometido un proyecto de ley en el que planteaba que esos bienes debían volver al patrimonio nacional. Lo derrocaron, pasó eso. Luego viene la experiencia tras la guerra de abril del presidente Balaguer. Ustedes se recuerdan que el presidente Balaguer fue electo en un proceso electoral muy accidentado, en el que el candidato de la oposición, Juan Bosch, no hizo campaña abierta, porque se planteaba que no había seguridad para Juan Bosch. Y así terminó ese proceso. Ahora, ¿qué hizo el presidente Balaguer? Impulsó una reforma constitucional, que es la Constitución de 1966. Si ustedes ven, una constitución conservadora, pero ¿qué es lo resaltante? Esa constitución se mantuvo en vigencia. Es la constitución post-Trujillo que más tiempo ha permanecido en la República Dominicana. Porque esa constitución de 1966 no venía con estos enredos de yo quiero la cosa pero digo otra cosa. Con el tema, por ejemplo, de la reelección en República Dominicana, no. Ese tema en esa constitución ustedes van a ver que no lo toca. Porque él dejó abierta la puerta. Sin decir nada y usar palabras, la puerta estaba abierta. Porque esa constitución dice que el presidente se elige para un periodo de 4 años y ese presidente no tiene impedimento para reelegirse cuantas veces él quiera. Y el presidente Balaguer gobernó con esa constitución de 1963. De 1966, corrijo, su constitución de 1966, hasta que terminó su periodo. Luego vino el PRD al poder. El PRD no modificó la constitución. No la modificó, es decir, que siguió la constitución de 1966. Y usted dice, ¿y qué pasó ahí? Bueno, es que se tenía el criterio de que usted modificaron la constitución. Ese es un juego que hay que tener mucho cuidado. Porque acababa de verse la lesión de lo que pasó tras el golpe contra Juan Bosch. Entonces, si ustedes toman la historia dominicana, se van a dar cuenta que cada vez que vienen los inventos
con la Constitución de la República, se debilita la vida institucional y se da una especie de situación que hay una parte de la sociedad que no le agrada, pero no habla por las condiciones, porque en la República Dominicana la gente se torna conservadora temiendo a consecuencias. Pero lo cierto es que en la República Dominicana no se ha entendido que una constitución se respeta y que con una constitución no se juega. Fíjense la experiencia de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que se da la primera constitución escrita en el mundo. Y Estados Unidos conserva la matriz, la constitución madre. Y por eso ustedes ven que cada cierto tiempo, cuando ha tomado decisiones que son de orden constitucional, se usa la figura de enmiendas, porque con una constitución no se juega. Nosotros, aquí por las razones de tiempo, terminamos el comentario aquí, pero en el próximo comentario nosotros vamos a continuar hablando de esto de las reformas constitucionales en República Dominicana. Nos quedamos en ese tema, Balaguer. En el próximo comentario vamos a hablar de la reforma Leonel, la reforma Danilo y la reforma Abinader. Hasta el próximo comentario. Héctor Tineo.